Bueno, hoy no voy a hablar de cómo vender fotos de sus pies, ni de cómo ser facha como Agus. Hoy voy a hablar de algo que es cómo reclutar y gestionar un equipo de alto rendimiento. Quería hablar también de entrega de servicio, de hecho muchos me lo preguntaron en básicamente los espacios, cómo tenemos tantos casos de éxito, pero bueno, quise priorizar esto porque siento que es un cuello de botella que puede estar evitándola a muchos. Y muchas veces, ¿viste cómo me callo y se hace el silencio? Es la mejor técnica de todas, no digo nada y se callan todos. Muchas veces pensamos que tenemos un cuello de botella de marketing y ventas, pero tenemos un cuello de botella de equipo. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los que hacen el marketing y las ventas? El equipo. El equipo el que tiene, si no uno, ¿sí o no? Entonces al fin y al cabo lo que hacen las cosas en la empresa son personas. Y si no estoy haciendo más cosas en la empresa o de la forma adecuada, tengo un problema de ¿qué? De personas, ¿sí? Porque imagínense que yo o cualquiera de los ponentes entra a su empresa a operar su empresa. ¿Cómo creen que les iría? ¿Mejor o peor? ¿Peor con algunos? No, pero no los maten, boludo. Mejor con todos, obvio. Entonces, al fin y al cabo, si tienen las personas correctas, van a tener los resultados correctos, ¿sí o no? O si toman las acciones correctas o las personas de su equipo toman las acciones correctas, van a tener los resultados correctos. De hecho, justamente mi primer cliente que cerré cuando tuve mi primera agencia de marketing fue una persona que tenía múltiples empresas, ¿sí? Mi mamá decía que era un chanta, nunca lo supimos, pero bueno, lo que sí sabía es que le iba muy bien. Y básicamente lo que él hacía cuando quería armar un proyecto, en el momento en el que estuve trabajando con él lo voy a armar dos, él tenía un proyecto y lo quería armar, no se sentaba mal el proyecto. Me traía a mí y decía, Marcos, vos haces esta parte. Traía a otro y decía, vos haces esto. Y vos haces esto. Y era como un director técnico. De hecho, allá afuera estaba poniendo una metáfora de que es como un equipo de fútbol, el Barcelona. Pude nombrar dos jugadores porque es todo lo que sé del fútbol. Pero es como, imagínense, el Barcelona cuando estaba en su mejor momento. ¿Por qué era el Barcelona? No porque se llamaba Barcelona, sino por los jugadores que jugaban en el equipo. ¿Y qué pasaba cuando ponían a Messi a jugar en Argentina? Hacía agua, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que quiero que entiendan es que pueden tener a una sola estrella, pero si el resto no la apoyan, no van a tener resultados. O lo que hace que un equipo, se lo llevan por ahí, un aplauso. O lo que hace que un equipo sea de grandes ligas y en su negocio, básicamente ustedes son un equipo, no de fútbol, sino de negocios, lo que hace que ese equipo sea de grandes ligas es las personas que lo componen. Al fin y al cabo, esas personas que lo componen, porque no es solamente el dueño el que hace todo, sino es la mezcla de las personas que ejecutan las acciones para lograr un resultado. Entonces, con esa introducción de por qué es importante el equipo, vamos a comenzar a hablar un poco, ¿no? Entonces, Arquímedes decía, dame una palanca lo suficientemente larga y moveré el mundo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un poco una frase para hablarle de lo que era el apalancamiento. Y hoy vamos a hablar un poco de cómo hacer ese apalancamiento y cómo hacerlo de la forma adecuada, que es auditar su tiempo y ver qué están haciendo, construir procesos para que otra persona lo haga, reclutar personas para que lo hagan y luego gestionar a esas personas que reclutaron para ver si están aplicando los procesos de la forma correcta. Entonces, básicamente, la idea es trabajar en actividades de alto impacto, trabajar en acciones que den grandes resultados, ¿sí? Acciones que generen grandes impactos. Si yo como CEO documento un proceso de cómo hacer algo, a mí me tardó por ahí un par de meses en hacerlo. Pero yo hice ese proceso y básicamente luego la persona lo hace para siempre o otras personas lo hacen para siempre. Entonces es una acción que es pequeña en comparación al valor o resultado que va a generar esa acción. ¿Se entiende, sí o no? Sí. Fantástico. Entonces básicamente la pregunta es ¿cuál es tu superpoder? ¿No? Básicamente preguntarte ¿cuál es esa cosa que haces mejor que el resto? Y contratar a lo que no hagas mejor que el resto, ¿sí? También se puede documentar básicamente cosas que sepas hacer un poco y luego contratar a un experto a que lo haga de la forma correcta, pero siempre centrándote en su superpoder, como dice acá el de los X-Men, ¿ok? Sí, se puede. Bueno, entonces, la idea es pensar de forma sistémica, ¿no? Lo que es Systems Thinking, que es una forma de, básicamente en español, pensar de forma sistémica en cómo puedo crear procesos
para hacer las cosas de una forma repetible, para que cuando yo no esté, la empresa no funcione peor. De hecho, básicamente, ¿cómo puedo hacer procesos para que si una persona del equipo se va, otra persona lo pueda hacer igual o mejor y pueda tomar desde ahí y no se caiga a pedazos esos? Y seamos proceso dependiente, no persona dependiente. Un aplauso. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es básicamente como la cadena de producción de Henry Ford, que fue lo que le permitió escalar su empresa automotriz más rápido que cualquier otro competidor y poder sostener la demanda de autos que tenía. Y básicamente en ese proceso, cada persona de la cadena de operación o la cadena de montaje hacía un rol. Llegaba el auto, le ponían las ruedas al siguiente, llegaba al otro, le ponía el tapete, llegaba al otro, le ponía el volante. Y era un proceso, una cadena de producción. O por ejemplo, ¿alguna vez vieron la película de McDonald's? ¿Quiénes acá la vieron? Bueno, buenísimo. Ahí explican lo que es el proceso de producción de la hamburguesa de McDonald's. Que Ray Kroc, en una de las primeras escenas, va a pedir una hamburguesa y dice, bueno, una hamburguesa. Y se da vuelta, y cuando se dio vuelta, a ver, ¿la hamburguesa? ¿Qué? Sí, la que pediste. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Sí, ya está. ¿Por qué? Porque tenía un proceso muy eficiente para hacer hamburguesas y eso fue lo que lo enamoró. Y al fin y al cabo, ¿qué compró Ray Kroc? ¿Compró McDonald's o compró ese proceso? Entonces, al fin y al cabo, si ustedes venden el día de mañana su empresa, una empresa es valiosa no por su conocimiento, porque los procesos estén documentados y esa empresa tenga un valor intrínseco y esos procesos puedan hacer que los clientes tengan más resultados y que su equipo rinde igual o mejor que ustedes. Y si ustedes piensan que pueden ser los mejores en todo lo que hacen, ¿sí? Primero que nada, hace 5 años seguramente no sabían hacer lo que hacen. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes piensan que son los mejores haciendo lo que hacen, hace 5 años probablemente no lo sabían hacer o al nivel que lo hacen hoy. Entonces lo aprendieron. Entonces, eso para romper una creencia. Y segundo, ¿quién va a ser mejor haciendo tráfico? Yo, que tengo que atender 10 cosas más en el negocio, o una persona está todo el día haciendo tráfico 24/7. Yo, no, mentira. Entonces, esto es un ejemplo de un proceso, ¿no? Por ejemplo, un proceso puede ser un documento, puede ser una planilla, y básicamente, en este caso, un cliente pregunta, ¿sí? Básicamente, bueno, los que quieran los slides de esto, de regalo, ¿sí? Simplemente me etiquetan y le van a llegar los slides. Así que ahí va el regalo para ustedes. Por si me había olvidado de decirlo, no sé si lo puse más adelante, pero si me etiquetan en cualquier momento de la presentación, les llegan todos estos slides y lo pueden leer tranquilos porque sé que voy corriendo por el tiempo que tengo. Los de ayer también. Vamos. Entonces, básicamente, el cliente, por ejemplo, pregunta, se revisa que la respuesta no esté en el Google Sheets de preguntas y respuestas. Básicamente lo que hacemos es que completamos un formulario con la pregunta del cliente, el área de la pregunta, el nombre del mentor, su oferta, la pregunta y notas o links de referencia. Se envía un mensaje al canal de Slack con toda esa información y se responde la pregunta y se añade en ese Google Sheets para que la próxima vez que se haga la pregunta ya esté la respuesta. ¿Se entendió el proceso? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En meses voy a tener prácticamente todas las respuestas de mis clientes hechas. Entonces, ¿qué pasa? Nunca más va a llegar esta persona a preguntarme cómo lo respondo porque ya está ahí. Y si la respuesta está ahí y me pregunta, la despido. No, mentira. Le doy otra oportunidad y le explico, mira, está acá la respuesta, ¿ok? Pero eso es como creo procesos para que la empresa empiece a funcionar sin mí. Entonces, básicamente, también otro tipo de procesos que tenemos son lo que son workflows, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos las tareas que tiene que cumplir en la mañana, al mediodía, a la noche, semanal y mensual mi equipo. Y todos los días tienen que cumplir eso. Les da un porcentaje de completitud, les da la completitud mensual y les marca cuáles son las tareas que no cumplieron. Y luego, complementario a eso, tienen que enviar un reporte diario en Slack, en donde básicamente dicen cuáles son las tareas diarias que no cumplieron. Entonces, por ejemplo, nosotros somos insoportables con nuestros clientes. O sea, yo creo que nos terminan odiando porque les enviamos mínimo 3 a 5 veces mensajes por semana, ¿sí? Y literalmente, eso es algo que nosotros traqueamos, que el mentor tiene que estar enviando esos mensajes y si no lo envía, el mentor tiene que reportar que no se envió. Y además de eso, no solo tiene que llenar este Google Sheet, sino que se hace una revisión de que se estén enviando esos mensajes y se esté haciendo ese seguimiento, ¿ok? Entonces, básicamente, a veces ni siquiera nos responden y seguimos enviando mensajes. Parecemos un ex desesperado tratando de recuperar a su novia.
Entonces la idea es hacer menos, ¿sí? Cortar la grasa. Esto es la foto de un jamón que me regaló un amigo que estaba buenísimo y lo quise poner de referencia porque cuando me voy a comer el jamón lo que hago es sacarle la grasa, ¿no? Básicamente la grasa exterior, la grasita esa no, pero al fin y al cabo lo que saco es la grasa exterior y me queda lo que es importante. Entonces al fin y al cabo también delegar su negocio, cortar su empresa, se trata de dejar de hacer boludeces que no necesitan hacer para facturar. Lo que pasa es que muchas veces sí se puede. Gracias. Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces nos ponemos a hacer 1000 cosas para llegar a 10.000 al mes y ayer les revelé que solamente necesitan 3 cosas. Y no necesitan 1000. Entonces, ¿qué pasa? Como están haciendo 1000 cosas, piensan que necesitan un equipo. ¿Por qué? Porque no pueden hacer esas 1000 cosas. Pero a veces no necesitamos un equipo en el punto en el que estamos. Necesitamos dejar de hacer boludeces. ¿Está bien? Entonces, básicamente de vuelta, ¿no? Vamos a ir a hablar de eso. Y tenemos que pasar de pensar en cómo a pensar en quién, ¿ok? Que es básicamente el apalancamiento. Entonces, cuando yo tengo un problema y voy creciendo en mi nivel de negocio, no tengo que preguntarme cómo lo resuelvo, tengo que preguntarme quién lo puede resolver. Y esa persona está en mi equipo o esa persona la tengo que reclutar. También lo que tenemos son automatizaciones. A ver, hay 2 formas de automatizar. Está automatizar con procesos, está automatizar con equipo, ¿no? Pero también está automatizar de forma con justamente este tipo de cosas, como Zapier, ¿no? Que es básicamente, si tengo una nueva respuesta en un Typeform, esa respuesta va a un comentario en ClickUp y se actualiza el estado de la tarea, ¿no? Cuando las personas nos envían un feedback o algo de eso. Sí, de vuelta, ¿no? Una persona nos envía una pregunta, esa pregunta se postea en un canal y se actualiza a responder pregunta, ¿bien? Entonces automatizaciones también ayuda. Y también inteligencia artificial. Por ejemplo, el otro día le pregunté a la inteligencia artificial cuál de los zapatos le parecía que me quedaba mejor, ¿no? Más o menos, no me acuerdo ni cuál mismo, creo que me dijo eso de ahí del medio. Ya verán ustedes cuál quedaba mejor. Pero también utilizar la inteligencia artificial para ahorrarse tiempo. Entonces, bueno, recordatorio del regalo, sí que lo había puesto acá y me olvidé. Si me etiquetan tienen los slides. Entonces, organigrama. Primero que nada, empezamos viendo cuál es el organigrama, ¿no? Ahí tenemos a Pumba, que es el presidente de mi empresa. En realidad es el que está detrás de todo. Se puede. Te amo, Pumba. Él es la mente maestra. Él se lleva todo en realidad. Yo en realidad soy su empleado. Trabajo para él. Sí, si no le compro snacks me viene mal. Le tengo miedo. Es como la mafia, ¿viste el gordo Tony? Bésame la plata. Bueno, entonces ahí estoy yo como CEO y también estoy director de marketing porque intenté contratar director de marketing y no me fue bien y la verdad es que lidero la estrategia y me encanta hacer marketing, soy marketer, ¿sí? Y básicamente me encanta escribir copy, así que estoy yo. Tengo un equipo de orgánico, tengo un equipo de prospección y tengo un equipo de anuncios, ¿sí? Después tengo básicamente closers y tengo call confirmers, que son las personas que llaman a los que agendan para ver si podemos ayudarlos antes de que pasen un closer y luego ya pasan un closer, ¿sí? Tengo lo que sería a mi mamá de directora de servicio, que está por allá, que es una genia, que ya la habrán conocido, se puede el aplauso. Y tenemos a los mentores y tenemos a asistente de servicio, que es mi hermano Mateo, también que es un genio. Y después tenemos a Yassi en operaciones como directora, tiene ahí como un equipo de asistentes y tiene a mi viejo en la parte de finanzas, que es el que me caga pedos cuando gasto de más. Entonces básicamente se puede también para mi viejo y para mi hermano. Entonces, básicamente, nada, explicación un poco del organigrama, ¿sí? Tenemos básicamente el coordinador, que es básicamente los que llevan los KPIs, las reuniones, feedback y coordinación. Tenemos los líderes, que es cuando lideran un equipo siguiendo un proceso, no crean nuevas estrategias o iniciativas, no mejoran al equipo y básicamente tienen que tener cuidado que un buen operador no es siempre un buen líder. Por ejemplo, hay buenos closers que no son buenos directores de ventas. Esto lo aprendí de malas. ¿Por qué? Porque un buen closer generalmente, o un buen closer más egoísta, piensa en su siguiente cierre. Mientras que un director de ventas tiene que pensar en cómo coachar al equipo y ser desinteresado. Entonces no puedes tener una persona que es interesada en sí misma en un trabajo desinteresado, ¿no? Después tenemos el director, que es básicamente mantiene el rendimiento del equipo, brinda la iniciativa, tiene el criterio de toma de decisión, resuelven y crecen en el área sin ti. Entonces, por ejemplo, mi primo, que también está por ahí, que es el genio que configuró la automatización para que le lleguen los slides, así que le tengo que agradecer a él. Gracias, Fran.
Entonces, básicamente, él era coordinador y empezó después ya siendo líder y liderando a distintas personas en el equipo. Y básicamente es muy importante que no lo dejen solo a la persona cuando hace el cambio de rol, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de hiring funnels, que es cómo reclutar personas. Recién me estaban preguntando ahí un poco de reclutamiento, ¿sí? Y básicamente yo decía lo siguiente. ¿Quiénes de acá venden high ticket? O sea, ya venden high ticket. Okay. ¿Cuánto calificamos en un funnel para conseguir 10 a 100 clientes al mes high ticket? Un montón, pero calificamos un montón, ¿sí o no? Ahora, tenemos que calificar más todavía para conseguir una sola persona que se va a quedar 3 a 5 años como mínimo con nosotros. ¿Nunca pensaron eso? En cambio es como, uy, necesito un director de marketing, yo hago tráfico, contratado. ¿Sí o no? Entonces al fin y al cabo tenemos que filtrar y tenemos que asegurarnos de tener a la persona correcta. Entonces vamos a ir rapidito antes de que me quede sin tiempo, ¿no? Primero que nada, preparación del perfil. Vamos a hablar de preparar esa visión del rol, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hablar es preparar esa visión, cómo quiero que se vea ese rol, cómo se ve esa persona, qué características tiene, cómo me imagino ese rol, ¿no? Si tuviera que sentarme enfrente de mi trafficker ideal, supongamos, ¿cómo se ve? Es una persona súper interesada en números, que estudia un montón, tiene cara de turco que te va a dejar una bomba en la mochila como hará. No. Andarás. Es obsesivo por los KPIs. ¿Qué características tiene un trafficker? ¿Bien? Luego KPIs, ¿cuáles son los números claves? Bueno, ¿qué ROI quiero que me traiga? ¿Qué facturación? ¿Qué costo por lead? ¿Cuáles son los números claves que tiene que cumplir para saber que está haciendo las cosas bien y no es un pelotudo? Luego responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tiene que hacer, ¿no? Básicamente, ¿qué cosas tiene que cumplir? Tiene que asistir a reuniones, tiene que optimizar campañas, tiene que darme creativos y copies, ¿sí o no? Todas esas cosas, ¿ok? Entonces, luego de eso, preparo el formulario. Básicamente, si quieren, también lo que pueden hacer es robar mi formulario. Si van a mi Instagram, básicamente van a ver que está el formulario de aplicación, o si van a bluehackers.com/reclutamiento, ahí está nuestro formulario de reclutamiento, y son un poco estas preguntas, ¿no? Entonces, nombre, edad, correo. Acuérdense que los slides los tienen ahí si me etiquetan, los que me etiquetaron para no sacarle foto al pedo. Y después básicamente hago todas estas preguntas, ¿no? Como calificación de que tenga internet. A mí me gusta calificar por experiencia en números. Entonces, si yo recluto un trafficker, ¿cuánto generaste en ventas como trafficker? ¿Cuánto invertiste como trafficker? Porque eso ya te filtra todo el mundo. Si te dice 0, ya está, no tiene experiencia. Si te dice 1 millón, ya sabes que tiene más experiencia. Entonces eso también son criterios de calificación para filtrar muy rápido en un formulario, ¿bien? Luego la preparación del anuncio. Entonces en el anuncio también lo pueden ver en bluehackers.com/reclutamiento, ¿sí? Entonces el rol. ¿Cuál es el rol? Bueno, esto es lo que vas a hacer. ¿Cuál es la remuneración? Bueno, esto es lo que vas a ganar. Requerimientos, básicamente requiero que tengas una computadora con buen internet, requiero que tengas experiencia, ¿sí? Requiero que envíes fotos de tus pies, no mentira, la tengo la foto de los pies. ¿Sí? Responsabilidades, ¿qué vas a hacer? Estas son tus tareas, trabajo semanal, reuniones semanales, optimización de campañas, redacción de creativos, de copies, todo eso. Sobre ti, básicamente contar un poco de qué es tu empresa, tus valores, cuáles son tus valores. En mi caso, el número 1, obsesión por los clientes. Número 2, decir que no es decir que sí, que es el enfoque. Básicamente ese tipo de valores. Luego, virtudes que buscas. ¿Cuáles son las virtudes que buscas en una persona? Que ahora las vamos a ver. Que es como honestidad, proactividad, todo eso. Y un resumen de la aplicación para que ya puedan aplicar. Esto lo ponemos en la página y esto lo ponemos en donde difundamos el anuncio, ¿bien? Entonces así se ve un poco nuestro funnel. Si dan de vuelta a bluehackers.com/reclutamiento, no les vende nada, literalmente es un funnel para trabajar con nosotros, así que no se asusten que ya veo un par de caras ahí. Básicamente es como de vuelta, ¿no? Aplica para ser parte de nuestro equipo interno. Si entran ahora van a ver que dice requerimiento mínimo, facturación de 50.000 como setter o 100.000 como closer, lo que sea. Entonces ponemos un requerimiento de resultados. Tienes que haber facturado 50.000 o 100.000 como closer, como setter o como trafficker, ¿no? Un video mío explicando. Y básicamente esto es nuestra definición de un miembro de equipo lead, ¿no? Una persona comprometida, una persona responsable, una persona proactiva, una persona ambiciosa, con pasión, honesta, con atención al detalle, persistencia, exigencia, velocidad y apertura. Entonces esto nosotros no solo lo ponemos en este papel o en una página o en la parte de reclutamiento, sino que además lo revisamos mensualmente. Entonces cada mes tenemos una reunión con las personas y ponemos, ok, ¿cumpliste la parte de proactividad? ¿Sí o no? No, ok. ¿Cumpliste la parte de pasión? ¿Sí o no? Ok. ¿Tuviste atención al detalle este mes? ¿Sí o no?
Y de esa forma voy recordándole a las personas cuáles son los criterios que tienen que cumplir y esa evaluación después da un número. O sea, respondiendo sí, no, más o menos, eso me da un número de cuánto está rindiendo la persona. ¿Bien? Entonces, luego de eso, difusión del anuncio. Básicamente lo que vamos a hacer es postear el anuncio en redes sociales, lo vamos a enviar en emails, lo vamos a poner referidos o contactos. Si yo voy a gusto le digo, che, tenés un closer, básicamente grupos, LinkedIn, está mal escrito creo, ¿no? Sí, qué cagada. Clientes, le puedo pedir a mis clientes si conocen a alguien, referencias o academias de vuelta. Por ejemplo, si Tino también forma closer, le digo, che, ¿tenés algún closer? Ya sé que Tino forma closer. No, no tengo, bueno, tengo. Y después portales de empleo como Workana, Fiverr, todos esos. Y por último recurso ya es como poner ads, ¿sí? Que es básicamente poner dinero en anuncios, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Buenísimo, y si no, tampoco porque no tenemos tiempo. Después me preguntan ahí los espacios. Ya sé que un par se quieren ir a comer ahí, pero bueno, a ver, hay dos opciones. O ir a comer o aprender a hacer más plata. ¿Qué prefieren? Vamos, nos quedamos, hacemos más guita. Evaluar aplicaciones. Básicamente lo que hacemos es evaluar las respuestas, ver si las personas tienen experiencia, no tienen experiencia, evaluar esas cosas que fuimos calificando anteriormente, ¿sí? Y después básicamente lo que hacemos es una entrevista y selección final. Bueno, ¿qué tanto conoces de nosotros? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Quiénes fueron tus últimos 3 jefes? ¿Y cómo los calificarías del 1 al 10? ¿Por qué? ¿Qué no te interesa hacer? ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Qué te atrajo este rol? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Tu experiencia? ¿Qué logros estás orgulloso? ¿Cómo te ves de acá a 5 años? Si me dice, por ejemplo, teniendo su negocio, ya sé que no va. Porque las personas que tienen su negocio, al fin y al cabo, lo que piensan es en su negocio. Piensan en su empresa. Yo quiero que estén pensando en Blue Hackers y que sea una familia donde estamos todos empujando y remando el mismo barco hacia donde vamos. Bien, entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta. Estas preguntas son clave para calificar, ¿no? Y siempre como entrar al detalle. O sea, es como que, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, listo, mostrame esa experiencia. Por ejemplo, si quiero evaluar la honestidad, contame una experiencia, una historia en la cual tuviste que ser honesto y hacer lo correcto cuando hacer lo correcto no era lo más fácil. Entonces, esa es una forma de evaluar muy fácil lo que son criterios o virtudes que quiere la persona, ¿no? Procesos, básicamente, ¿no? Y después esto es algo que me preguntaban antes. ¿Cómo hago para que el equipo no se quiera ir a hacer su negocio? Básicamente, setear expectativas. Mirá, 3 a 5 años vas a estar con nosotros. Si no, no me interesa. O sea, no me vas a perder el tiempo a mí y no te lo voy a perder el tiempo a vos. Y te voy a decir la verdad, o sea, cuando vayas a crecer, te va a dar ese objeto brillante de armar tu negocio. Cuando salga eso, o cuando veas que un cliente está ganando X, o Blue Hacker está ganando X, ¿vas a querer armar tu negocio? Si lo vas a querer hacer, no empezamos. Pero cuando salga ese punto, necesito que le digas que no al desenfoque y te enfoques en crecer más con nosotros. Y es expectativas desde el día 1, ¿bien? Luego el tema de procesos. Entonces, por ejemplo, esto es un template que nosotros usamos de proceso, que es básicamente cuál es el objetivo, cuál es el alcance, quiénes son los responsables y cuál es su autoridad, cuáles son los términos y definiciones para definir palabras claves de ese proceso que las personas no entiendan y cuáles son los KPIs o números claves de ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tipos de procesos? Primero que nada con la creatividad, cosas que se nos ocurren, por ejemplo, cómo hacer imágenes para anuncios. Bueno, por ejemplo, un proceso para hacer imágenes para anuncios es, no sé, veo qué está haciendo la competencia, veo lo que me sale en Instagram, lo mando a todo un grupo, me siento semanalmente, reviso las imágenes que más me gustan, las tomo de referencia y testeo. Y lo que testeo, lo que más me funciona, hago más de eso. Eso, por ejemplo, es un proceso. Entonces, ¿cómo vuelvo repetible lo que parece no ser repetible? Porque al fin y al cabo todo sigue un patrón. Se diferencian un par de cosas, pero todo sigue un patrón, ¿sí? Luego la parte de la auditoría constante, que es, ok, ¿qué estamos haciendo en la empresa y qué cosas no están documentadas? O sea, ¿qué cosas básicamente estamos haciendo en nuestro día a día que las personas no están documentando? O que si esta persona se va, nos jodimos, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Después, Loom más delegación. Esto es algo que me encanta hacer mucho a mí, que es grabo en Loom. Si no conocen Loom, es mi aplicación favorita, ¿sí? Literalmente lo que hago es grabar un video de 5 o 10 minutos, le pongo proceso al nombre del video, barra, lo que sea que enseño y lo guardo en una carpeta de Loom. Y todos esos Looms después yo tengo, si me piden cómo hacer algo, le envío ese Loom de vuelta. O le pido a alguien que lo documente, ese Loom que yo enseño, ese video, en el documento anterior que les mostré y que cree el proceso de cómo hacer eso. ¿Bien? Y después tenemos lo que sería también Tango US y Zapier,
que serían como para automatizar. TangoUS es como para documentar procesos. Lo bueno es que mientras voy creando la tarea me hago creando el documento en tiempo real. Y después tengo Zapier, que es como para automatizaciones. Después hay otra que también era Stripe, no me acuerdo. Después se la busco y se las envío. Que lo que hace es como crearles procesos con AI mientras van realizando la tarea. Bueno, rendición de cuentas y eficiencia. Primero que nada, lo más importante es la parte de satisfacción. Mantener la energía del equipo arriba, esto es muy importante. Siempre estar preguntándole al equipo cómo se siente, su motivación. En el reporte que nosotros le preguntamos al equipo que envíen todos los días, le preguntamos cómo se sienten, ¿sí? Porque estamos trabajando con humanos, no con robots. Entonces, me siento desmotivado, me siento feliz, me siento entusiasmado, me siento un poco perdido. Y todo ese tipo de cosas, básicamente, es lo que le preguntamos al equipo. Luego, construir una relación, ¿no? O sea, al fin y al cabo, de vuelta, estamos trabajando con personas con las cuales vamos a pasar mucho tiempo juntos. Entonces, al fin y al cabo, la idea es construir lo que sería una relación con los miembros de nuestro equipo, ¿sí? Poder construir una relación con esas personas. Después, dar reconocimientos en público, críticas en privado. Si hizo algo bien, lo digo enfrente de todo el mundo. Si la cagó, se lo digo en una esquina, lo corro al costado y se lo digo, ¿bien? Hay que cuidar al equipo. Un aplauso para ese videojuego. No todo el reconocimiento es guita, o sea, realmente es así. O sea, hay personas que simplemente quieren que los feliciten, que le den hey, muy buen trabajo, ¿me entendés? Que pases un tiempo de calidad en las reuniones con tu equipo, que echarles de otra cosa que no sea de los KPIs, ¿me entendés? Luego, básicamente, la motivación, ¿no? Que es un poco lo mismo que la energía, estar siempre, así como estamos en este evento, hypeándolos a ustedes, hacer lo mismo con su equipo. Al fin y al cabo, ¿cuánto más creen que va a rendir su equipo si están todo el día bailando cumbia como ustedes? Por ahí si están todo el día bailando cumbia no, pero bueno, si están con buena energía, mucho mejor, ¿sí o no? Bueno, ya veo que tienen hambre con esa energía, ¿eh? Después tener una buena cultura en donde esté claro qué se puede y qué no se puede. Al fin y al cabo es un poco... A ver, no me gusta usar tanto esta referencia, pero es como la crucifixión. O sea, si una persona se manda una cagada y la despedimos por eso, lo posteamos enfrente a todo el mundo, para que se sepa que con eso no se jode. ¿Me explico? Después remuneración, obviamente, para darle vida a tu equipo, no ser rata, ¿sí? En un rango saludable para la empresa también. Y después ser siempre el ejemplo. Al fin y al cabo, si traes una energía de mierda o pensás que nada va a funcionar, tu equipo va a estar en la misma energía. ¿Sí o no? Sí. Bueno, después, general, cultura de no negociables, penalidades por demoras y deadline firmes. Entonces, siempre de vuelta, así como hay que ser blando en algunas cosas, hay que ser firme en otras cosas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es poner, listo, dijiste que ibas a hacerlo en esa fecha, es esa fecha. Decidimos la fecha. O sea, ¿para cuándo puedes tener esto? Dijiste para esa fecha, listo. Yo no te la impuse y vos lo decidiste. Tiene que estar para ahí. Después, básicamente, si está enamorado, ¿me entendés? Te corro un costado, te doy un feedback, tiene que haber una penalidad. Y, básicamente, culturas de no negociables. No negociable en Blue Hackers, tener un equipo propio, tener un negocio propio, venderle otras cosas a los clientes. ¿Me explico? Siempre ser el último en dar feedback. También básicamente dejarle a tu equipo que te diga en qué cree que falló antes de vos decirle en qué crees que falló. Reuniones mensuales, semanales y diarias, que ahora vamos a hablar un poco de eso. En la diaria lo que hacemos es revisar números y revisar tareas, ¿sí? Las tareas que se tenían que hacer y que están retrasadas. Tener reuniones uno a uno semanales o mensuales cuando recién entra la persona, semanal, y luego ya cuando sea un tiempo puede ser mensual. Reportes de inicio del día, que es básicamente lo que ya les voy a explicar ahora, y eso se lee en la reunión diaria, se discute, se da feedback, se registran comentarios y se marca como revisado. Reunión mensual. Lo que hacemos en la reunión mensual es juntar a todo el equipo y revisar la visión de la empresa. Entonces, básicamente, tu empresa es como un barco. Gracias. Tu empresa es como un barco, ¿sí? Y entonces, en ese barco, ¿hacia dónde va el barco? Es la visión, ¿sí? ¿Por qué va ahí? Es el propósito. ¿Y cómo vamos a interactuar en el barco? Son los valores, ¿sí? Entonces, después de eso también es la parte de reconocimientos, lo que hablaba antes. Es básicamente dar reconocimientos al equipo en público en esa reunión mensual de cómo está trabajando de bien. También logros del mes. ¿Qué cosas buenas tenemos para celebrar? Hay que celebrar todo, no solo ventas. En servicio tuvimos casos de éxito, los celebramos. En operaciones armamos este nuevo dashboard, lo celebramos. Somos unos nerds y tenemos pocos amigos. Yes. Repasar el organigrama porque cada tanto entran y salen nuevas personas. Entonces, ¿cómo está armado el equipo? O si alguien subió o cambió de rol.
Y OKRs y KPIs, que parece que estoy hablando en chino, pero son los objetivos y los números, ¿sí? En cristiano. Entonces, básicamente, reunión semanal, victorias y desafíos, qué tenemos para celebrar, qué tenemos para resolver. Ahí sí ya nos metemos un poco más en los problemas. Después, semana anterior, cuáles eran los compromisos, ¿sí? De la semana anterior, números y objetivos, cómo vamos con los números y objetivos, prioridades y compromisos, cuáles son las metas de resultados claves en base a mis números, cuáles son las prioridades y tareas para esta semana, cuál es la meta de facturación y después, por último, resolución de temas y calificar la reunión del 1 al 10. Entonces, eso es muy importante porque al fin y al cabo, si la reunión me pareció un 5, una cagada, digo, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la próxima reunión? Y mira, no me gustó cómo estaba la energía de tal persona. O mira, siento que nos pasamos mucho tiempo viendo esto y podríamos haber hecho esto. Pasa mucho también las reuniones que se ponen a hablar entre dos y está todo el resto así. ¿Viste? Se apagan la cámara y se van al baño y hacen otra cosa. Al fin y al cabo, cuando es mucho una interacción de dos, hay que decir, bueno, esto lo vemos en otra reunión y seguir con la reunión. O sea, mantener la agenda siempre. Reportes de inicio del día, qué salió bien, qué no salió bien, mood, cómo me siento, cómo puedo mejorar mañana, otras notas. Tareas del día anterior, básicamente las últimas 24 horas están limpios todos los canales, Slack, ClickUp, School, todas las plataformas que usamos, limpié todos los mensajes, WhatsApp, lo que sea. Tareas de workflow completadas, que es lo que les mostré antes. Completé, no sé, 10 de 11, cuáles me faltaron completar, qué tareas tengo atrasadas en ClickUp, en qué avancé ayer, por qué faltó algo, explicado, y cuáles son mis tareas de hoy y prioridades, ¿sí? Y después mis KPIs del día anterior, mis targets o objetivos de la semana. Esto es un reporte que completa el equipo todo el día y me permite a mí y al líder del equipo tener una revisión general de cómo está rindiendo la persona sin necesidad de estar todo el día en reuniones pelotudas. ¿Bien? Buen tip. Reuniones diarias. Básicamente lo que tenemos es reuniones de reportes, ClickUps, KPIs, básicamente revisar Robalytics, que es la herramienta donde traqueamos todo, que es la que estamos desarrollando y pronto estará en el público. Feedback de contenido, feedback de conversaciones para los setters o todo lo demás. ¿Bien? Eso es básicamente un poco la parte de marketing que nosotros tenemos en la reunión de marketing. En ventas, KPIs, números, feedback de las llamadas del día anterior, revisar esos reportes que puse antes y potencialmente revisar llamadas de ventas y dar feedback. Y en servicio, cómo están los clientes y revisar formularios de feedback de nuestros clientes para ver qué podemos mejorar. Marcos, me da paja hacer una reunión todos los días con mi equipo. Bueno, ¿qué te da paja eso o trabajar todo el día? Vos elegís. Al fin y al cabo es 1 hora al día de cada reunión al principio, porque luego la va a hacer tu director, como es mi caso, que mi equipo se reúne todos los días y yo solamente me reúno algunas veces, o estar todo el día trabajando hasta las 12 de la noche y no tener vida social. Bueno, tampoco vas a tener vida social, pero bueno, por lo menos trabajas menos. Se puede. Gracias. Después te vas a la playa y estás en la playa con la compu porque se rompió algo en el funnel. No, boludo. O sea, es 1 hora al día, no jodas, hacela, chao. Control de marketing. Lo que hacemos básicamente es usar una app para registrar qué hacen con su tiempo, que es ClickUp, básicamente en donde registramos la tarea, revisar los KPIs, dar feedback de contenido, feedback también de los copies y creativos. Básicamente así es como hacemos un control de calidad del equipo de marketing. ¿Sí? Estas son las cosas que revisamos. Ya se me apagó el iPad, así que asumo que me quedé sin tiempo. Control de setters, revisar los reportes del inicio del día, qué están haciendo, básicamente. Revisar el cumplimiento de los KPIs, que estén cumpliendo sus números. Revisar la calidad de las llamadas que agendan y registrar feedback de conversaciones si no está calificada, por ejemplo, en qué la cagaste, por qué trajiste una persona no calificada. Y 3 o 4 veces al día entrar a revisar los setters, las conversaciones, revisar 5 a 10 chats y grabar un loom. Y todos esos looms los guardas y cuando entra un nuevo setter, adivina qué haces, les das ese loom, entonces no tienes que hacerlo de vuelta y te ahorras tiempo entrenando equipo. ¿Ven cómo se empiezan a machear los procesos? También la velocidad de conversaciones, que no haya más de 2 a 3 minutos entre cada conversación para que no estén tipiendo lento o boludeando. Y oportunidades sin explotar como básicamente contactos de encuestas, comentarios que no están respondiendo o cosas de ese estilo que no están haciendo los setters bien. Control de ventas, reporte de closer desde el Typeform. Básicamente los closers después de cada llamada llenan un formulario y nos da un reporte de la llamada que luego básicamente revisamos y les damos un reporte. Tienen que enviar un resumen de 5 oraciones de cómo fue la llamada para que sea lo más detallado posible.
Super Normal para hacer control de las llamadas, esto es opcional, que es una AI que básicamente transcribe todo y lo hace un resumen. Y control de Closer, que es escuchar 3 llamadas perdidas por Closer por semana, registrar un feedback escrito y en video, revisar el reporte post llamada y guardar en un documento o proceso para luego todo eso, que es material de entrenamiento, para que todos los otros Closers lo revisen, los nuevos Closers revisen si se va a estos Closers. Bueno, muchas gracias, vuelvan pronto.